No nos damos abasto para leer todo lo que se publica. Tenemos que reconocer por ello nuestras propias búsquedas. Hay que tener el sano juicio de entender lo que son los presupuestos de cultura, los presupuestos para ediciones de libro en nuestro país y sumar estos parabienes al simplismo centralista en que como país aún nos desenvolvemos. Cultura está dentro de la parte de educación en este pilar de las actividades que el gobierno financia. Es un pequeño espacio en el apartado de educación y la literatura es un pequeñísimo pedazo de esa cultura. Las ediciones de libros de literatura no son la única actividad que la dirección de literatura genera. Por eso es que los presupuestos al final son un, un, algo que necesita la gente pelearse por él. Y entonces triste es que de pronto los administradores de esa cultura, los administradores de esa parte de literatura, sean gente que ni siquiera conozca el medio literario. Sean gente que sirvió al partido bien, que es amigo de alguien, que tiene un tío cantante o tiene un primo escritor o que es amigo de un periodista y que le gusta el rollo de la literatura y del arte, de la promoción cultural y acaba en la dirección de literatura. Y esta persona, en los mejores momentos, convoca a la gente que quiere escribir un libro, sacan alguna convocatoria para escribir un libro, presentan algunos proyectos para ediciones de libros y por supuesto tiene que hacerse una selección, un cribado de todo el material que llega. ¿Okay? Entonces, este pedazo de presupuesto que fue haciéndose más pequeño, más pequeño, más pequeño, por supuesto que no va a alcanzar para todos. Dejar de pensar que solo en la Ciudad de México, que solo en Guadalajara, que solo en Monterrey, que solo en las capitales de los estados existen escritores y existe literatura de gran calidad. Aún sigo escuchando ese pensamiento mágico tercermundista de decir que fuera de la Ciudad de México todo es provincia. Al final de cuentas, pensar qué es provincia, qué le debe el norte a la Ciudad de México. La gente del sur del país que no conoce las ciudades del norte no se ponen a pensar que muchas de las actividades de las ciudades del norte no necesitan para nada acercarse a la Ciudad de México. Precisamente el control de la capital existe en que hay muchísimos trámites que no han sido descentralizados, incluso en la educación. Tienes que ir a sacar tu cédula profesional a la Ciudad de México, en lugar de haber hecho la posibilidad de que cada uno de los estados tramite las cédulas profesionales de sus graduados. Y en este sentido, ese pensamiento retrógrada, decimonónico, que nos hace pensar que sigue la capital del país rigiendo la cultura de todo nuestro gran México, nuestro vasto territorio, es una tristeza inmensa. La verdad es que la gente del norte, como la gente de la península de Yucatán o la gente de Baja California, no le piden absolutamente nada a la Ciudad de México. Nada. Sus construcciones literarias, sus temas literarios, sus búsquedas literarias no son los mismos, no tienen esas mismas necesidades. Y sus planteamientos editoriales tendrían que seguir esos mismos caminos. Desgraciadamente, el centralismo que impera en alguna parte del pensamiento ha hecho que muchos medios de comunicación se sigan comportando como si hubiera un lugar matriz y todo provincia se vuelven las pequeñas sucursales de esa matriz. Y entonces plantean el hecho de que los escritores
requieran publicar a nivel, en una revista de tiraje nacional o en una editorial de tiraje nacional. Programas como los de Tierra Adentro, programas como los del Fondo de Cultura Económica, que tienen una enmarcación Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, exclusiva. Y no plantean el hecho de viajar a las regiones. Cuando yo establecí el proyecto en el 2008 del mapa poético de México, aún en la revista Tierra Adentro hacía estos compilatorios donde decían escritores del occidente, y era un número exclusivo para escritores del occidente, porque en el siglo XX vamos a ir conociendo nuestro país. ¿Quiénes habitan nuestro país? ¿Será que exista gente después de que yo atraviese la delegación Miguel Hidalgo? ¿Será que exista vida afuera de lo que es el periférico sur? ¿Habrá escuelas más allá de la capital de nuestro país? Ese pensamiento, alguna gente retrógrada lo mantenía todavía en el siglo XX. Lo cierto es que en estos espacios ajenos a la Ciudad de México, la literatura se desarrolla. Habitan y existen verdaderos escritores. Y es necesario por ello ayudar a las empresas editoriales de amplio mercado a quitarse esa venda para que juntos viajemos a las diferentes regiones geográficas, ayudados de las redes sociales, de la internet, para recorrer los caminos de la literatura y descubrir aquellas joyas literarias esparcidas por esos espacios de la geografía nacional. Justo es poner algún ejemplo. En mayo de 2016 pude mirar en la ciudad de Ensenada, Baja California, en el encuentro Mares de Tinta, que cumplía ya 18 años de realizarse, ininterrumpidamente, el homenaje que se rindió a la doctora Hilda Graciela Albert Palacios por sus más de 40 años de presencia literaria en esa ciudad. Un homenaje que la comunidad literaria de Ensenada le rendía por haber formado durante sus 40 años escritores que se habían realizado ya desde esa región, por haber dedicado 4 décadas de su vida a trabajar con jóvenes, a departir literatura. Personajes como la doctora Albert abundan en los 32 estados de la República. Esa fue otra de las razones por las que elaboré el mapa poético. El cansancio de abrir antologías de poesía y ver a los mismos personajes, los mismos personajes, los mismos personajes, los mismos personajes. Y de pronto conocer en mi entorno escritores de gran valor que habían incluso tenido residencias en Canadá, o habían viajado a la Feria del Libro de París invitados, o habían ido a Colombia, o se habían desarrollado en varios sitios y generaban un suplemento cultural en el periódico local, que eran conocidos de otros escritores a nivel nacional e internacional, que hacían una revista donde alguna vez tuvimos la oportunidad de publicar un texto que había leído en una plática José Saramago. Y a esos escritores que existían en la localidad, allá en Mérida, yo me puse a pensar que como esos escritores, tendría que haber grupos de escritores en cada capital del estado, o en cada grande ciudad del estado, o en cada municipio de cada estado de nuestra república. Y no solo los 26 que existían, en todas las antologías con presupuesto federal. Que logramos al final un mapa poético que agrupa a más de 600 autores ordenados estado por estado, nacidos en los años 60, en los años 70, en los años 80. Y me quedé corto. Autores que tenían libros publicados, premios de poesía, y habían publicado en revistas indexadas dentro del catálogo del Sistema de Información Cultural del entonces CONACULTA. Esta investigación del mapa poético de México, además, la pude liberar al internet, la pude descargar, los 11 volúmenes de poesía, ordenados como les acabo de comentar, y revisar el trabajo, fragmentos del trabajo de cada uno de sus autores, para poder entonces
Si alguno de ellos te parece interesante, ir y revisarlo. Revisar lo que ha hecho, incluso del 2008, ahora hasta el 2020. Es un proyecto que ya tiene 12 años de existencia. He recibido cartas de instituciones fuera del país. Un correo electrónico de alguien de Australia me escribió que le habían parecido muy interesantes los autores de Campeche, por ejemplo, que ni siquiera sabía que existía un lugar en México llamado Campeche. Porque desgraciadamente también el centralismo es algo inherente a nuestra mente, a nuestra idea antropocéntrica genera también ese centralismo gubernamental y de Estado. Y esta idea hace pensar afuera de nuestro país que cuando hablan de México, exclusivamente hablan de la Ciudad de México y de su capital, y no de todas las vastas regiones que existen en el país y de todos los escritores que existen en todos esos estados. En estos 200 y tantos años de México que desde el inicio de su lucha independiente en 1810, el mismo centralista intenta reconocer el trabajo de apenas unos cuantos. Preguntémonos cuáles son los escritores de Oaxaca. Andrés Enestrosa es un clarísimo ejemplo. José Vasconcelos. De Veracruz podemos seguir admirando autores de la talla de Jorge Cuesta, Sergio Galindo para la novela y el cuento, y a Rubén Bonifaz Nuño en la poesía, a Gorostiza, Pellicer y Becerra por Tabasco, Sabines y Bartolomé Castellanos por Chiapas, Daniel Sada por Baja California, Rafael Ramírez Heredia, de aquí, de Tamaulipas, de Tampico, Manuel Acuña y Julio Torri de Coahuila, Jorge Lara, Hermilo Abreu Gómez por Yucatán, entre tantos nombres que nos haría falta espacio para poder contenerlos. Pero seguimos empeñados en negarnos a mirar hacia las periferias. Alguna vez, el escritor Francisco Hinojosa fue a impartir unos cursos a la ciudad de Mérida. Contó la anécdota de cómo había llegado a ser editado en grandes tirajes. Es un escritor de literatura infantil. Y él dijo en aquella época, había llegado a las ediciones de la SEP una mujer que poco sabía de literatura, pero con una consigna, era rojilla y patriotera. Y al ver que en los llamados libros del Rincón solo había obras de Michael Ende, de Collodi, de Melville, de Singer, se enojó y puso a sus colaboradores a buscar a los escritores mexicanos que escribieran para niños. Hinojosa cuenta que empezaba apenas en la literatura y que hacía algunos cuentos, no exclusivamente para niños en aquel entonces, pero le avisaron que había que asistir a una reunión en la SEP, ahí en aquel entonces Distrito Federal, y decidió darse una vuelta. La mujer expuso su necesidad de libros de historias escritas por mexicanos para ocupar los espacios de los libros del Rincón que necesitaba la niñez mexicana. Habría grandes tirajes y habría buena paga para estos cuentos. Y entonces Hinojosa cuenta que esa fue la razón en la que empezó a escribir y desarrolló una carrera en la literatura infantil. No sé si Hinojosa cuenta esto siempre, no sé si es algo romántico, ni siquiera sé si es algo que fuera verdad. Yo lo escuché, estaba bien presente cuando lo contó en el taller, y me puse a pensar después si realmente México ganó al tener ahora en los libros de Rincón, quitar a Michael Ende y poner a Hinojosa. Porque lo interesante sería que mantengamos ese flujo de historias infantiles para los niños, para nuestros jovencitos y nuestros niños, nuestra infancia, de escritores internacionales, y también darle cabida a los escritores mexicanos, por supuesto, y no quitar a los extranjeros para poner exclusivamente a los mexicanos. Y lo digo por ese tema del patrioterismo que a veces queremos impulsar en algunas partes de nuestra forma de desarrollar proyectos.